Se hablará sobre el caso de Karen Atala-Rifo y sus niñas versus Chiles. Dicho caso comienza en 2002 cuando Karen Atala-Rifo decide finalizar su matrimonio con Ricardo Jaimes López Allende, con quien tenía 3 hijas. Como acuerdo mutuo, Karen queda con la tuición y cuidado de las 3 niñas en la ciudad de Villarrica. Mas, sin embargo, en enero de 2003, el padre de las 3 niñas interpuso una demanda de tuición y custodia ante el Juzgado de Menores de Villarrica. En octubre de 2003, dicha demanda se les es negada, mas sin embargo, en marzo de 2004, la Corte de Apelación de Temuco confirmó la sentencia. En mayo de 2004, la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile escogió el recurso de queja presentado por Ricardo Jaime López Allende y se le concedió la tuición definitiva. Comenzaremos con los derechos y artículos que fueron violados. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Establece que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. ¿Por qué se violó este artículo? Porque se le discriminó a Atala Rifo por su orientación sexual y porque no se le garantizó el respeto a los derechos como madre y como persona. Artículo 8. Garantías judiciales. Este artículo establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. Se violó porque no se le brindó a Atala un juicio justo y el acceso a los recursos legales necesarios para poder proteger sus derechos y los derechos de sus hijas. Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad. Establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Porque fue violado, pues en este caso, la honra de Atala Rifo junto con su dignidad fueron atacadas al ser discriminada y estigmatizada por su orientación sexual, lo que también afectó a sus hijas. Artículo 17. Protección a la familia. Este artículo prevé el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación. La familia de Atala fue violada al ser separada de sus hijas sin justificación suficiente, basándonos únicamente en prejuicios hacia su orientación sexual. Sigamos con el artículo 19. Derechos del niño. Este artículo establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Se violaron los derechos de las hijas de Atala Rifo al ser separadas de su madre sin tener en cuenta su bienestar y no se le garantizó el derecho a tener una familia y una vida en condiciones familiares adecuadas. Artículo 24. Igualdad ante la ley. Este artículo expone que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. La igualdad ante la ley fue violada al discriminar a Atala Rifo por su orientación sexual y por no brindarle las mismas oportunidades y protecciones legales que a otras personas. Artículo 25. Establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. En este caso, no se brindó a Atala Rifo la protección judicial adecuada y eficaz para remediar las violaciones a sus derechos y a los de sus hijas. Hechos. Los hechos del caso comenzaron en el 2002 cuando Karen decide divorciarse de Ricardo Jaime López, con quien tuvo 3 hijas. Como parte del divorcio, habían acordado un acuerdo de que Karen seguiría teniendo la custodia y tutela de las 3 niñas en la ciudad de Villarrica. En noviembre del 2002, la amante de la señora Tala, la señora Emma de Ramón, comenzó a vivir en la misma casa con ella y sus 3 hijas. En enero de 2003, el padre de las 3 niñas presentó una solicitud de guarda o tutela ante el Juzgado de Menores de Villarrica.
En ese mismo año, el Juzgado de Menores de Villarrica negó la solicitud de custodia. En marzo del 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó el veredicto, y en mayo de ese mismo año, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Chile aceptó la denuncia de Ricardo Jaime López Allendez y le otorgó la custodia definitiva. Que en el año 2004 la Corte Suprema me privó de la tuición de mis hijas y estimó que yo no estaba habilitada para criarlas y que les podría causar mucho daño porque se basó en una sola de mis condiciones o en una sola de mis características como persona, del referido a mi orientación sexual. 2007. La CIDH decide admitir y procesar la demanda por Atala Rifo contra Chile. En 2012, la CIDH emite el fallo del caso de Atala Rifo versus Chile, en el cual determina que Chile violó los derechos de Atala Rifo y sus hijas al discriminarlas por su orientación sexual y ordenar al país implementar medidas de reparación. En 2012, el Estado de Chile anuncia su aceptación y disposición para implementar las medidas de reparación recomendadas por la CIDH, las cuales incluyen disculpas públicas, compensación económica y medidas de no repetición. La CIDH ordenó a Chile que pagara una indemnización a Atala Rifo y sus hijas y que adoptara medidas para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. En 2014, Chile publica un informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación recomendadas por la CIDH en el caso de Atala Rifo versus Chile. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una audiencia pública sobre el cumplimiento de las medidas de reparación en el caso de Atala Rifo versus Chile, y en 2016 la Corte IDH publica un comunicado en la cual indica que Chile ha cumplido con las medidas de reparación ordenadas por la CIDH en el caso de Atala Rifo versus Chile. Consecuencias. El caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile tuvo varias consecuencias tanto a nivel nacional como internacional, y algunas de sus consecuencias principales fueron las siguientes. Sentencia histórica. Este caso marcó un hito en la jurisprudencia chilena al ser el primer fallo en el que la Corte Suprema estableció que la orientación sexual de una persona no puede ser el motivo de discriminación en el ámbito familiar. Reconocimiento de derechos. La sentencia reconoció y protegió los derechos de Atala Rifo y sus hijas, estableciendo que el hecho de ser lesbiana no era motivo suficiente para quitarle la custodia de sus hijas. Mayor protección a la comunidad LGBT. La sentencia ayudó a avanzar en la protección de los derechos de las personas LGBT en Chile, al mostrar que la orientación sexual no debe ser el motivo de discriminación ni de violación de derechos humanos. Cambios legislativos. Este caso impulsó a hacer cambios en la legislación chilena para garantizar una mayor protección a los derechos de las personas LGBT, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género. Bueno, esta ley permite a las personas mayores de 18 años cambiar su nombre y sexo legal en el registro civil sin necesidad de una autorización judicial o médica. La ley también establece que las personas menores de 18 años pueden solicitar el cambio de nombre y sexo legal con el consentimiento de sus padres o tutores legales. La ley Zamudio establece medidas contra la discriminación y sanciones para quienes lo ejerzan. La ley incluye la discriminación por orientación sexual e identidad de género como una forma de discriminación prohibida. Política Nacional de Derechos Humanos. Esta política establece el compromiso del Estado de Chile de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas de la comunidad LGBT. La Política Nacional de Diversidad
Sexual y No Discriminación establece medidas para prevenir y erradicar la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación, el trabajo y la salud. La influencia en otros casos y países. Esta sentencia de este caso tuvo un gran impacto en otros casos similares, tanto en Chile como en otros países de América Latina, al sentar un precedente de protección de los derechos LGBT en el ámbito familiar. Sensibilización y concientización. Este caso generó un amplio debate en la sociedad chilena, sobre todo en la discriminación de los derechos de las personas LGBT, contribuyendo a sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la igualdad y el respeto a la diversidad. Asimismo, motivó la implementación de medidas para mejorar la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos en temas de igualdad y no discriminación, así como también a establecer protocolos y guías para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia de género dentro de las instituciones públicas.